¿Quieres subir de nivel? Yo estoy seguro de que estás interesado en que en tu trabajo te den ese ascenso, te den ese nuevo contrato, te suban el sueldo. Y yo estoy seguro de que tú estás interesado en llegar mucho más allá en todas las áreas de tu vida. Recuerdo muy bien cuando estaba en la universidad, preparando mis prácticas, buscando una empresa, encontré una excelente empresa de desarrollo, me iba muy bien en la universidad en los proyectos, empecé a trabajar allí y me impulsaron mucho para crecer, para lograr esos ascensos. Aparte de eso, en ese entonces sentía un gran fuego por Dios, por anunciar el Evangelio a las personas y empecé a crecer allí. Y así como tú, muchas otras personas también están interesadas en crecer. Y quiero contarte la historia de algunas personas que en este relato encontraron esa forma y esos pasos para subir de nivel. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 4, versículos del 35 al 41. Ese día del anochecer dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaron otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó y reprendió al viento y al mar. Silencio, cállate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es increíble cómo en esta historia Jesús cambia el panorama de todo de un momento a otro. Es increíble cómo todo era tensión, todo era miedo a la muerte, pero Jesús en un instante lo deja todo tranquilo otra vez. Y es claro en este pasaje que esto se trata de una prueba. No sé si recuerdas cuando estabas en el colegio o de la universidad, ese examen final de la materia que estabas viendo para poder pasar al siguiente. Este era el examen final para subir de nivel. Entonces vamos a ver cómo según esta historia, cuáles son esos pasos para subir de nivel. Y tú subes de nivel cuando en primer lugar obedecen. Podemos ver que en la instrucción que da Jesús es, vamos al otro lado, iremos al otro lado. Ellos acatan esa instrucción, pero Jesús era un vivo ejemplo de obediencia. Vemos que Jesús era alguien que buscaba al Padre por las mañanas para hacer todo lo que tenía que hacer en su ministerio. No hace muchos capítulos en esta historia, Jesús tuvo el día más largo de su ministerio. Él hizo la expulsión del demonio de la sinagoga, sanó a la suegra de Pedro, sanó a muchos enfermos y endemoniados y a la madrugada siguiente se levantó a orar al Padre porque tenía que escuchar al Padre para poder obedecerlo. Él era el ejemplo bíblico por excelencia. Y es que nuestra respuesta a la palabra de Dios no debe ser razonamiento humano, debe ser obediencia. A eso estamos llamados, a obedecer la palabra de Dios. Esta es la manera en la que vamos a subir de nivel. Y yo no sé qué excusas pones tú para obedecer a Dios. Quiero sentir paz, tal vez Dios me está llamando a anunciar su palabra o tal vez me está llamando a ayudar en un pequeño grupo de niños, tal vez Dios me está llamando a hacer algo en particular, pero nosotros le decimos a Dios, quiero sentir paz, quiero una señal. Lo que vas a tener de parte de Dios es una tormenta en la que vas a aprender a obedecerlo. Jesús te está llamando al otro lado, te está llamando a subir de nivel. Podríamos devolverle la pregunta a los discípulos que hacen al final. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Si aún el viento y el mar le obedecen, ¿qué deberíamos hacer nosotros? El segundo punto, el segundo paso para subir de nivel es confiar en Jesús. La historia da un giro dramático, cambia de un momento a otro, se convierte en una tormenta que llegó instantáneamente. Ellos no lo esperaban, ellos no esperaban esto. Y la pregunta de Jesús, podríamos decir que el verdadero significado de esa palabra es, ¿por qué tienen tanto miedo? No, sino, ¿por qué son tan cobardes? Porque la cobardía no es lo mismo que el miedo. La cobardía es la respuesta que sentimos después de esta emoción. Es normal que sientas miedo en los momentos de tensión, en los momentos difíciles, pero la cobardía es la respuesta de aquellas personas que no confían en Dios, aquellas personas que buscan en sus propios recursos, de sus propias maneras, enfrentar esa situación, enfrentar la tormenta.
Y confiar en Jesús es reconocer que en tus propias fuerzas no vas a poder salir de la tormenta y no vas a poder subir de nivel. Es importante que entendamos por qué debemos entregarnos a Él y realmente la confianza en Jesús significa valor. Aquellos que confían en Jesús son valientes y el temor es algo que Dios no ve como algo bueno, no el temor específicamente, sino la cobardía. Es algo que Dios no ve como bueno porque la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el amor echa fuera el temor. Cuando amas a Dios, confías en Él y cuando confías en Él, no eres cobarde. Entonces, esto es lo que podemos ver de esta cena de ellos. Ellos sintieron ese miedo, ese temor, esa cobardía. Pero el último paso que te va a llevar a subir de nivel es reconocer a Jesús. Y podemos ver en esta historia que ellos se preguntan, y es la pregunta más importante de toda esta historia, y es, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Ellos ya sabían que él era el Hijo de Dios. Hace no muchos versículos, hace no muchos pasajes, podemos ver que el Padre le dice ante todas las personas, este es mi Hijo amado. Ya estaba confirmado como el Hijo de Dios, pero ellos no entendían el poder de Jesús. Vemos en la historia de Pablo, el gran apóstol Pablo, cómo él reacciona a Jesús cuando identifica quién es, cuando se da cuenta quién es. Él le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice que lo primero que sintió Pablo en este momento fue temor. Empezó a temblar y le respondió, ¿qué quieres que yo haga? Él reconoció quién era Jesús. Jesús es aquel que con sus palabras es capaz de callar la tormenta, es capaz de callar esa tempestad. Tiene tanto poder que es capaz de hacer eso. Así que nuestra respuesta a Él debe ser temor. Aquel que reconoce a Jesús y su poder no teme a la tormenta, sino que teme a que es capaz de callarla con sus palabras. Y vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 28 que dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Algo que le ha hecho mucho daño a esta generación es el Evangelio de la gracia barata, como lo decía el doctor John MacArthur. Es ese evangelio en el que las personas, por el inagotable amor de Dios, hacen un montón de cosas y después pecan y luego regresan sin ninguna clase de respeto o reverencia por la santidad de Dios, por la santidad de la sangre de Cristo, por la santidad de la obra redentora. Esto le ha hecho mucho daño y realmente el Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero, es aquel que en el Antiguo Testamento era capaz de destruir a aquellos que llamó su pueblo por no obedecer a los profetas, a aquellos que él envió con sus palabras. Y si eso pasó con ellos, ¿qué será de nosotros si no escuchamos el mensaje del Hijo de Dios? Terminando con la historia que te estaba contando al principio, en ese lugar en donde estaba haciendo mis prácticas, no me contrataron. La persona que estaba a cargo de mi proceso me dijo, mira, las personas que están aquí están interesadas en conseguir dinero, en avanzar, en llegar muy lejos, en adquirir muchos recursos, pero tú estás interesado más en anunciar acerca de Jesús, en hablar acerca de Dios. Eso es realmente tu pasión y no te apasiona de la misma manera esto, y esto requiere que seas así de apasionado. Desde ese entonces el Señor me confirmó que mi siguiente nivel era anunciar su mensaje. Pero ¿cuál es tu siguiente nivel? ¿A qué te está llamando Dios? Jesús es un ejemplo de ese subir de nivel. Él ahora está a la diestra del Padre y él obedeció, él confió y él reconoció el poder de Dios. Y es que el que al siguiente nivel quiere subir, los pasos de Jesús debe seguir.